Ella creía que podría tenerte cuando quisiera. Creía que tu presencia estaba garantizada, que tu persistencia era infinita y que, en el fondo, siempre volverías. Pero cuando callas, te distancias y de verdad sigues adelante, algo empieza a cambiar en su interior. Primero el orgullo intentando mantener la decisión, luego la duda y luego la inquietud silenciosa que crece cada día que pasa sin noticias tuyas. Lo que casi nadie entiende es que el arrepentimiento no surge el mismo día que la separación, madura con el tiempo. Y hoy te voy a mostrar exactamente cuánto tarda en arrepentirse de haberte perdido. A partir de ahora, escucharán lo que nadie se atreve a decir, las verdades que se esconden tras discursos preparados que la mayoría prefiere fingir que no ve. Así que suscríbete al canal, activa las notificaciones, dale a me gusta y comenta desde qué ciudad nos ves, porque quiero saber desde dónde nos ves. Muchas mujeres temen que un canal como el nuestro llegue a los 100.000 suscriptores porque saben que cuantos más hombres despiertan, menos efectiva se vuelve la manipulación. De nada sirve despertar si todos a tu alrededor siguen dormidos. Así que suscríbete al canal ahora para ayudarnos a ampliar nuestra comunidad de hombres lúcidos y preparados. Es completamente gratis. Ahora, sin más preámbulos, vamos al grano. Primera semana, confusión y orgullo herido. En los primeros días después de la ruptura, está atrapada en un estado de negación tan profundo que casi se convence de que nada ha cambiado. La confusión domina por completo sus pensamientos porque todavía no puede procesar del todo lo que pasó y por qué dejó que llegara a este punto. Oscila constantemente entre creer que fue la decisión correcta y cuestionarse furiosamente si realmente te pidió que te fueras, si realmente quería esto o si simplemente dijo cosas que no estaba pensando en el calor del momento. Hay un conflicto interno constante y agotador. La parte de ella que quería terminarlo, la parte que estaba cansada, frustrada, que tal vez se sentía abandonada, versus la parte que ahora siente el vacío colosal de tu ausencia, el silencio de la casa, la ausencia de tu risa, tu presencia. Pasa horas repitiendo conversaciones en su cabeza, analizando cada palabra que se dijo, cada tono de voz, buscando desesperadamente el punto exacto donde todo salió mal. La confusión la mantiene despierta por la noche. Sus pensamientos acelerados le impiden dormir bien y se despierta con un extraño cosquilleo en el estómago, esa sensación de que le falta algo, pero no logra identificarlo. En esta etapa, puede parecer extrañamente tranquila o incluso indiferente cuando se cruzan en su camino o cuando su nombre surge en una conversación, pero es solo una sofisticada defensa emocional, una máscara de compostura que ha aprendido a usar en público. Bajo esta máscara aparentemente sólida, se esconde una confusión genuina y caótica sobre sus propios sentimientos, una necesidad desesperada de validación de que hizo lo correcto, y una parte de ella que ya empieza a cuestionarse si realmente lo hizo. El orgullo herido es el protagonista de esta primera semana, el motor que la mantiene en marcha incluso cuando todo en su interior quiere derrumbarse. Invierte prácticamente toda su energía emocional y mental en mantener una fachada impecable de que está bien, de que su vida continúa con normalidad sin ti, quizás incluso mejor. Puede que salga con amigos estratégicamente, no porque quiera, sino porque necesita que la gente vea que está bien, que publique fotos sonriendo genuinamente, pero con un esfuerzo que nadie nota en redes sociales, que comience alguna nueva actividad o afición que siempre ha querido hacer, todo para demostrarse a sí misma y a los demás que no te necesita, que no eras tan importante, que es perfectamente capaz de vivir una vida plena y satisfactoria sola. Incluso puede que juegue con la idea de salir con alguien nuevo, no porque sienta verdadera atracción, sino como una forma de demostrar poder, de demostrar que sigue siendo deseable, que su vida no se ha detenido.
Este orgullo es casi una armadura medieval que usa para protegerse de la absoluta vulnerabilidad de admitir que te extraña, que cometió un error, que quizás actuó impulsivamente. Cualquier mención de ti es recibida con fingido desinterés, con comentarios sarcásticos bien elaborados que ocultan por completo el verdadero dolor que empieza a sentir. Quiere desesperadamente que veas que le va bien sin ti, que su vida es interesante y plena, aunque en su interior empieza a sentir el peso creciente de tu ausencia a cada instante. Lo peor es que también intenta convencerse de ello, gastando una energía monumental en una actuación que la agota por dentro. La ira está latente esta semana, subterránea, lista para entrar en erupción en cualquier momento como un volcán sellado, pero con magma hirviendo debajo. Puede que reviva mentalmente los momentos que la lastimaron repetidamente, amplificando pequeños detalles e interpretando maliciosamente tus intenciones para justificar la separación y sentirse mejor con la situación. Si a veces olvidabas llamar, eso demuestra que nunca te importó realmente. Si trabajabas hasta tarde, era porque la descuidabas. Si tenías una opinión diferente sobre algo, era porque no la respetabas. Su mente está en modo de recopilación de pruebas, buscando activamente razones por las que la relación tuvo que terminar, porque la ayuda a dormir mejor por las noches. Esta semana, cualquier intento de comunicación por tu parte puede interpretarse como una intrusión, como una falta de respeto a los límites que intenta establecer con todas sus fuerzas, o incluso como manipulación. Puede que responda a tus mensajes con monosílabos, ignore tus llamadas a propósito, o peor aún, te haga sentir culpable por intentar mantener el contacto cuando fue ella quien quiso terminarla. El aislamiento que crea es intencional. Es su forma de recuperar el control en una situación que siente completamente fuera de control. Sin embargo, en su interior, en las horas tranquilas de la noche, sobre todo cuando está sola en casa y no tiene a nadie más a quien impresionar, sus defensas se desmoronan un poco. Es entonces cuando se pregunta si fue demasiado impulsiva, si realmente decía todo lo que quería decir, y esta es la primera vez que la idea del arrepentimiento empieza a germinar, aún muy pequeña, como una semilla que se ha plantado, pero que aún no ha brotado. Segunda semana, ansiedad y primera inseguridad. En la segunda semana, el panorama cambia significativamente, y su dinámica interna se adentra en un territorio mucho más inestable y aterrador. La negación inicial, esa capa protectora que construyó con tanto cuidado, empieza a desmoronarse lenta pero irrevocablemente. En su lugar, surge una ansiedad casi física, un hormigueo constante en el pecho, una opresión inesperada en el estómago. Se da cuenta con una claridad brutal de que realmente te has ido, de que esta no era una pelea más que se resolvería en unos días como la anterior, de que esta vez es diferente, es definitiva. La realidad la golpea con una fuerza devastadora y empieza a vivir en constante alerta, con el corazón acelerado por razones que no puede explicar del todo. Puede que se encuentre mirando obsesivamente su teléfono, esperando un mensaje tuyo que nunca llega, viendo tu estado en redes sociales y deseando en secreto que intentaras hablar con ella, imaginando que tal vez podrían hablar de todo esto. Empieza a buscar señales. ¿Le diste me gusta a la foto de los dos juntos? ¿La dejaste de seguir? Estas pequeñas acciones digitales que antes habría ignorado ahora parecen significar todo. La ansiedad la mantiene despierta por las noches y se despierta de madrugada con ese pánico vago, esa sensación de estar perdida incluso antes de abrir los ojos. Empieza a cuestionarse cosas que nunca antes se había cuestionado. Ya estás con alguien. Has encontrado a alguien más hermoso, más interesante, que no te frustre como ella. Estas preguntas dan vueltas en su mente en un carrusel deprimente, alimentadas por la ansiedad que empieza a apoderarse de todo. La inseguridad va de la mano con la ansiedad, como un par de sombras inseparables que la siguen a todas partes.
Por primera vez desde que rompieron, empieza a cuestionarse si realmente fue la decisión correcta, si quizás perdió algo preciado e irreemplazable. Empieza a buscar en sus recuerdos todos los buenos momentos, aquel fin de semana en el que se reían tanto, aquella noche que él la escuchó hablar de sus miedos más profundos, la forma en que la miraba cuando creía que no la veía. Antes de esta semana, podía ignorar estos recuerdos, pero ahora surgen sin invitación, a menudo cuando está sola o cuando ve algo que ambos disfrutaban haciendo. La inseguridad la hace cuestionar su propia percepción. Quizá fue demasiado exigente, quizá esperaba demasiado, quizá él hizo todo lo posible y ella simplemente no lo valoró como era debido. Empieza a compararse con versiones pasadas de sí misma, versiones que imagina que habrían sido suficientemente buenas para mantenerlo a su lado. Quizás si fuera más tranquila, más comprensiva, menos dramática, tal vez todo seguiría bien. Esta autocrítica es devastadora y silenciosa, y ocurre entre bastidores mientras ella intenta mantener la fachada. Incluso podría intentar ser amable cuando se cruzan, con la esperanza desesperanzada de que esto demuestre que ha cambiado, que ahora comprende mejor, que tal vez podrían... no sabe exactamente qué, pero siente que debe intentarlo. La inseguridad también se extiende más allá de la relación. Empieza a cuestionar su valía como persona, si tal vez ya no le interesaría a nadie más, si tal vez ha perdido su única oportunidad de ser feliz. Lo peor de esta segunda semana es que sigue intentando mantener la narrativa de que está bien, pero ahora se ven grietas en su fachada. Puede que esté más callada que de costumbre con sus amigos, o que se ría aún más, compensando la tristeza subyacente con una actuación aún más exagerada de alegría. Puede que empiece a buscar validación de maneras sutiles, vistiendo mejor, preocupándose más por su apariencia, esperando que alguien se dé cuenta y diga, «Te ves genial», porque en secreto intenta convencerse de que sigue siendo atractiva, de que sigue valiendo incluso sin ti. Las noches siguen siendo difíciles, pero ahora es un tipo de dificultad diferente, no el caos de la primera semana, sino una tristeza más profunda y profunda, una tristeza que se siente real e innegable. Puede que se despierte con lágrimas en los ojos sin siquiera recordar haber llorado, o puede encontrarse en situaciones inesperadas, ver a una pareja en la calle, escuchar una canción que les gustaba a ambos, encontrar algo suyo que dejaron atrás, y de repente estar al borde de las lágrimas o derrumbarse por completo. Es durante esta semana que ella empieza a escribirte mensajes que nunca envía, que pasa horas mirando sus viejas fotos juntas, que la realidad de que puede haber cometido el mayor error de su vida empieza a instalarse en su conciencia, todavía no como una certeza, sino como una posibilidad aterradora. Tercera semana. Anhelo emocional. En la tercera semana, todo el mecanismo de defensa que construyó en las 2 primeras semanas comienza a desmoronarse definitivamente. El anhelo ya no es algo vago y distante que podía ignorar. Ahora es una presencia física, casi concreta, que la sigue a todas partes. No solo te extraña a ti, sino a ti específicamente. La forma en que la llamabas, tu olor, tu risa, esa costumbre específica que tenías de llevarle el café a la cama los domingos por la mañana, esa forma particular en que la abrazabas cuando estaba triste. El anhelo es tan específico que duele de maneras que no puede explicarle a nadie. Cuando camina por la cocina, extraña hablar contigo mientras preparas la comida. Cuando se sienta en el sofá a ver una película, siente el vacío a su lado, ese espacio que siempre ocupaste. Empieza a notar cosas que hiciste y que ella nunca apreció de verdad. Esa forma de hacer chistes malos que la hacía poner los ojos en blanco, esa dedicación que tenías para encargarte de las cosas, ese interés genuino que tenías en comprender sus sentimientos incluso cuando era difícil. Ahora que te has ido, esas cosas que antes eran parte de la vida cotidiana parecen ser lo más preciado que ha tenido. La añoranza la asalta en momentos inesperados, una canción en la radio,
pasar por la calle donde tuvieron su primera cita, ver a alguien con una sonrisa como la tuya. Empieza a llorar de verdad, no el llanto contenido de días anteriores, sino un sollozo que le deja los ojos hinchados y el corazón acelerado, esa tristeza que la hace sentir como si realmente estuviera perdiendo algo irreemplazable. El anhelo emocional de esta semana viene acompañado de una profunda soledad que la aterra. Se da cuenta de que no eras solo una pareja romántica. Eras un compañero, un confidente, alguien que la conocía por completo y aún así eligió estar a su lado. Ahora siente el peso de estar sola como nunca antes. Cuando pasa algo bueno, lo primero que quiere hacer es llamarte para compartirlo. Cuando pasa algo malo, quiere desahogarse contigo. Cuando tiene una idea tonta, quiere tu reacción. Esta dependencia emocional que nunca antes había admitido del todo ahora le grita en la cara, y es humillante. Empieza a aceptar invitaciones que antes habría rechazado, no porque realmente quiera salir, sino porque quedarse en casa es insoportable. Toda la casa le recuerda a ti, a todo lo que compartieron en esos espacios. Puede que evite ciertas habitaciones o vea diferentes programas en la televisión porque no soporta los que vieron juntos. La soledad la hace cuestionar aún más sus decisiones. Quizá fue una tontería dejar ir algo tan bueno, quizá no debería haber sido tan rígida con las cosas que la molestaban, quizá debería haber apreciado lo que tenía. Esta semana, si tienes algún contacto, aunque sea mínimo, se aferra a él con desesperación, relee el mensaje varias veces, analiza cada palabra buscando señales de que todavía te importa, de que quizá aún hay esperanza. La tristeza de esta semana es diferente a la de las anteriores, porque es una tristeza que ya no puede negar ni disimular. Sus amigos empiezan a notar que no es ella misma, que hay algo profundamente triste en su mirada, y ya no puede fingir también. Puede tener pequeños arrebatos emocionales, empezar a llorar mientras compra o tener que irse de una cafetería porque sonó una canción. Cosas que la avergüenzan porque antes tenía todo bajo control. La culpa también empieza a aparecer al margen de este anhelo. Culpa por pedirte que te fueras, culpa por ser inflexible, culpa por no luchar lo suficiente para salvar la relación cuando tuvo la oportunidad. Empieza a revivir mentalmente el momento exacto en que todo terminó, preguntándose si podría haber dicho algo diferente, hecho algo diferente, elegido de otra manera. El anhelo emocional es tan intenso que a veces coge el teléfono para llamarte antes de recordar que no quieres hablar con ella, y esto la hace llorar aún más. Ella pasa noches enteras despierta, simplemente pensando en ti, en todo lo que compartieron, en todos los que hubiera pasado si, que ahora la atormentan. Cuarta semana. Comparación dolorosa. En la cuarta semana entra en un territorio peligroso y autodestructivo, la comparación constante. Toda la ira que sentía antes, esa ira que la protegía, que le daba seguridad moral, ha desaparecido, y en su lugar está la interminable comparación entre cómo eran las cosas y cómo son ahora. Compara su antigua versión de sí misma, cuando estabas a su lado, con la versión actual, vacía e incompleta. Compara los momentos felices que tuviste con la árida y gris realidad de su vida actual. Te compara la forma en que la trataste, la forma en que la hiciste sentir, con cualquier otra persona que conozca o que imagine que esté contigo ahora. Esta comparación es tortuosa, porque en cada comparación se pone en desventaja. Te vuelves en su mente prácticamente perfecto. Todos tus defectos se minimizan o se olvidan por completo, y todas tus cualidades se amplifican y romantizan. Se compara con las mujeres que imagina que podrías estar viendo ahora, y en su mente siempre son más guapas, más interesantes, más tranquilas, menos dramáticas. Compara su propia belleza con la imagen idealizada que ha creado de un rival que quizá ni siquiera exista, y constantemente se encuentra perdiendo en esta comparación. Se mira al espejo y ve a alguien que no es lo suficientemente bueno,
que perdió a alguien increíble simplemente porque no fue suficiente para mantenerlo feliz. La comparación también se extiende a otras áreas de su vida. Compara su vida de antes, cuando tenía a alguien con quien compartir noches, risas y dificultades, con su vida de ahora, donde es responsable de todo sola. Compara los fines de semana llenos de planes compartidos con los fines de semana vacíos que enfrenta ahora. Compara su sentido de propósito, cuando era alguien para alguien, con la falta de dirección que siente ahora. Sus amigos que están en pareja comienzan a parecer más felices, más realizados, y esto la amarga de una manera que no puede controlar. Cuando alguien menciona una nueva pareja, o cuando ve parejas en la calle siendo felices, hay un dolor agudo que la recorre. Una envidia cruda que la avergüenza porque reconoce que es envidia. Empieza a buscar señales de cómo te va en línea, revisando compulsivamente las redes sociales, buscando pistas sobre si te va mejor, si estás saliendo con alguien, si has encontrado a alguien. Cada foto que publicas, incluso si solo sales en casa, la analiza obsesivamente, buscando señales de felicidad o alternativamente señales de que también estás sufriendo. Esta búsqueda es adictiva y destructiva. Sabe que se está haciendo daño, pero no puede parar. Hay una parte de ella que quiere que seas tan miserable como ella, porque al menos eso validaría que lo que tuviste importaba, que no perdió algo trivial. La comparación de esta semana también se dirige hacia adentro, hacia una autocrítica prácticamente tóxica. Se compara con la versión de sí misma que cree que te mereces, alguien más paciente, más comprensiva, más aventurera, menos ansiosa, menos insegura. Se imagina que si fuera diferente, mejor, tal vez todo seguiría bien. Compara sus propias acciones durante la relación con las que cree que habría tomado una mejor pareja. Cuando intentaste hacer algo especial y ella no lo apreció lo suficiente, se culpa por no ser alguien que apreciara las cosas como es debido. Cuando necesitabas espacio y ella te persiguió, se compara con una mujer que habría sido lo suficientemente inteligente como para reconocer que él necesitaba espacio. Esta comparación constante la está destruyendo por dentro, creando una narrativa en su mente donde ella es fundamentalmente defectuosa, fundamentalmente insuficiente. Los espejos de su casa empiezan a parecerle crueles y evita su propio reflejo siempre que puede. Podría empezar a planear cambios desesperados, una dieta radical, una nueva apariencia, una nueva personalidad, todo con la esperanza de que, si se transforma en una mejor persona, tal vez regreses. Esta semana es cuando el arrepentimiento empieza a consolidarse en su mente, cuando deja de cuestionarse si la ruptura estuvo bien y empieza a aceptar que estuvo mal, que cometió el mayor error de su vida. Quinta semana, culpa y autocrítica. En la quinta semana, algo cambia radicalmente en su interior. La ansiedad de la segunda semana y el anhelo de la tercera se han convertido en algo más profundo y corrosivo que cualquier otra cosa que haya sentido antes. La culpa. Ya no puede eludir la responsabilidad por lo sucedido, y esta constatación la paraliza devastadoramente. Empieza a culparse por prácticamente todo. Por decir cosas duras que no debería haber dicho en ese tono, por permitir que pequeñas frustraciones se acumulen en una montaña de resentimiento que explota de forma destructiva, por no hablar de sus sentimientos más profundos en el momento oportuno, por ser impaciente contigo cuando lo estabas haciendo lo mejor que podías, por exigirte más de lo que quizás eras capaz de dar en ese momento específico de tu vida. La culpa es como una cuerda que se aprieta constantemente alrededor de su pecho, sin aflojarse nunca, sin ceder jamás.
Ella revisa cada discusión que tuvieron, cada momento de desconexión, cada vez que intentaron acercarse y ella se bloqueó a la defensiva, cada oportunidad que desperdició de ser amable o comprensiva, y se ve a sí misma bajo una luz completamente nueva, no como la víctima que se había considerado en las primeras semanas, sino como alguien que activamente, quizás incluso principalmente, contribuyó a la ruina de lo que tenían. Este cambio de perspectiva es casi más doloroso que la separación misma, porque significa que ya no puede culparte a ti, ni a las circunstancias, ni al destino. Tiene que asumir la responsabilidad de sus propios actos, sus propias decisiones, su propia rigidez. La autocrítica que acompaña a esta culpa es severa e implacable. No solo se culpa por errores específicos, y hay muchos ahora que lo está revisando todo, sino que comienza a cuestionar su carácter fundamental como persona. Se ve a sí misma como alguien incapaz de amar adecuadamente, incapaz de ser suficiente para alguien, incapaz de mantener una relación incluso cuando esa persona es claramente devota. Pasa horas en monólogos internos donde es a la vez acusadora y acusada, juzgándose por cosas por las que sabe que otras personas no juzgan a sus parejas con tanta dureza. Se culpa por sentimientos que no pudo controlar, por inseguridad, por ansiedad, por celos, como si estos sentimientos fueran una elección que simplemente debería haber decidido no tener. Cuando piensa en ti, en cómo la trataste, en cómo intentaste ser la mejor pareja posible a pesar de tus propias limitaciones, se siente avergonzada de sí misma. Quiere enviar una disculpa, no una simple, sino algo que refleje la magnitud de su culpa y arrepentimiento, pero teme que no creas su sinceridad, que la interpretes como manipulación o que simplemente ya no te importe. Esta vacilación la hace sentir aún más culpable, culpable por no tener el valor de disculparse, culpable por seguir pensando en sí misma cuando debería estar pensando en cómo sus acciones te afectaron. La autocrítica la consume por dentro, creando una narrativa donde ella es fundamentalmente mala por lastimar a alguien que no merecía ser lastimado. La culpa y la autocrítica de esta semana vienen acompañadas de un remordimiento casi físico. Puede despertar con una opresión en el pecho, esa sensación de que algo terrible ha sucedido y tarda unos segundos en recordar que sí, algo terrible sucedió. Ella destruyó su propia relación. Finalmente logra admitir que terminarla no fue una decisión tomada con sabiduría, sino por impulso, ira e inseguridad. Se da cuenta de que quizás dijo, tenemos que romper en un momento de extrema debilidad, esperando secretamente que lucharas por ella, que dijeras, no, podemos resolverlo, pero en cambio respetaste sus deseos, y ahora tiene que vivir con las consecuencias de esa decisión precipitada. La culpa también surge cuando piensa en cuánto sufriste, porque claramente lo hiciste, aunque intentes mantener una fachada de estar bien. Piensa en el momento en que te pidió que te fueras, en cómo se veía tu cara, en lo que podrías haber pensado, en cómo lidiaste esa noche sola. Estos pensamientos la dejan casi incapacitada para funcionar algunos días. Puede pasar horas mirando su teléfono, escribiendo un mensaje y luego borrándolo, escribiéndolo de nuevo, borrándolo de nuevo, porque no encuentra las palabras adecuadas para expresar cuánto lo lamenta. Sexta semana. Miedo a no haber retorno. En la sexta semana surge un nuevo miedo que quizás es más aterrador que cualquier cosa que haya enfrentado hasta ahora. El miedo a que en realidad sea demasiado tarde. Ha pasado semanas agonizando por lo que hizo mal, culpándose, cuestionándose, arrepintiéndose y todo el tiempo aferrándose inconscientemente a una esperanza que no admitiría del todo, de que tal vez todavía la querías, de que tal vez, si tan solo encontraba las palabras adecuadas o hacía lo correcto, tal vez podrías arreglar las cosas. Pero en la sexta semana, la realidad comienza a solidificarse. Estás fuera de su vida. Has construido una vida sin ella.
Tal vez realmente estás siguiendo adelante. ¿Y si nunca miras atrás? ¿Y si te ha perdido para siempre? ¿Y si tus sentimientos de arrepentimiento no significan absolutamente nada porque ya has decidido que se acabó? Este miedo la paraliza de una manera que ni siquiera la culpa podría. Es el miedo a estar completamente sola para siempre. El miedo a ser la persona que dejó ir al amor de su vida por sus propias neurosis. El miedo a tener que cargar con ese arrepentimiento el resto de su vida. El miedo la mantiene despierta por las noches, con el corazón acelerado por una razón que finalmente está clara. Teme haberte perdido para siempre. El miedo a no volver también conlleva una urgencia desesperada que la vuelve casi irracional. Empieza a pensar en maneras de contactarte, de volver a entrar en tu vida, porque siente que si no actúa pronto, la puerta se cerrará para siempre. Podría aparecer casualmente en lugares que sabe que frecuentas, creando encuentros que no son nada casuales. Podría empezar a enviar mensajes que sabe que no responderás, solo para mantener una línea de comunicación abierta, aunque sea unilateral. Podría pedirles a amigos en común que le informen sobre ti, buscando migajas de información que le demuestren que todavía te importa, que todavía piensas en ella. Hay una desesperación en estas acciones que ella reconoce como patética, pero no puede detenerse porque el miedo a no tener la oportunidad de arreglar las cosas es peor que la humillación de intentarlo. Se imagina diferentes escenarios, todos ellos en los que finalmente entiendes cuánto te ama, cuánto se arrepiente y un reencuentro dramático. Ella sabe que estos escenarios probablemente sean fantasía, pero se aferra a ellos porque son todo lo que tiene ahora mismo. El miedo también la lleva a buscar señales en todo. Suena en la radio una canción que te encantaba y ella la ve como una señal del universo de que siguen conectados, o pasa por un lugar que era especial para ambos y lo interpreta como una señal de que tú también pensabas en ella. Se aferra a cualquier cosa que pueda significar que esta historia no ha terminado, que tal vez aún haya un capítulo final donde se reencuentren y todo tenga sentido. Lo más devastador de esta semana es que por fin está empezando a aceptar que no controla la situación. Puede que se arrepienta por completo, que trabaje en sí misma, que se convierta en mejor persona, pero eso no significa automáticamente que quieras volver. Puede que hayas seguido adelante de una forma que ella no puede seguir. Puede que seas feliz sin ella. Puede que estés mejor sin ella. Y esa es una verdad que la aterroriza. El miedo a no volver viene con una vulnerabilidad que ya no puede ocultar. Puede que esté en una reunión social y de repente se le llenen los ojos de lágrimas porque alguien mencionó algo relacionado contigo y tenga que disculparse para irse. Puede que esté viendo una película y de repente entre en pánico porque la escena de la ruptura le hace pensar que podría ser para siempre y tiene que pausar la película y llorar. Empieza a tener pensamientos obsesivos sobre cómo sería si simplemente te viera en la calle, qué te diría, cómo se acercaría a ti. El miedo también se extiende al futuro. Teme verlo con alguien nuevo, verlo feliz con otra persona. Darse cuenta de que él ha seguido adelante mientras ella está atrapada en este ciclo de arrepentimiento. Este miedo la motiva a intentar reconectar, pero también la paraliza porque sabe que cualquier movimiento que haga podría alejarlo aún más. Está atrapada en una prisión que ella misma creó, donde el miedo a perderte para siempre es tan real, tan visceral, que apenas puede respirar bien. Séptima semana. Arrepentimiento solidificado. En la séptima semana, finalmente llega a un punto de absoluta claridad, liberador y devastador a la vez. El arrepentimiento se consolida por completo, no como una emoción fugaz que pueda negar o racionalizar, sino como una verdad fundamental sobre su situación.
Tras 7 semanas de negación, de defenderse, de culpar, de comparar, de temer, por fin puede mirar la realidad sin pestañear. Sabe, con una certeza que le llega a lo más profundo de su ser, que cometió el mayor error de su vida. Ya no hay lugar para la duda. Para él quizás tenía razón, para él quizás fue la decisión correcta, aunque doliera. Ahora ve con claridad que eras justo lo que necesitaba, que la relación era buena, que ella fue quien lo destruyó todo. El arrepentimiento ya no es esa cosa nebulosa que sentía, ahora es clarísimo, sólido, innegable. Recuerda las últimas 7 semanas y puede rastrear exactamente cómo llegó a esta situación. Empezó con confusión e ira, progresó a la negación y la defensa del ego. Luego llegó el anhelo cuando finalmente bajó las defensas. Luego la dura comparación que le mostró que había perdido lo mejor. Luego la culpa y la autocrítica que la destrozaron. Luego el miedo paralizante de que fuera demasiado tarde. Y ahora, finalmente, la aceptación total. El arrepentimiento arraigado no trae alivio. Trae consigo un peso que tendrá que aprender a llevar por el resto de su vida. Se da cuenta de que probablemente estás comenzando tu propio viaje de sanación, empezando a vivir sin ella, quizás incluso empezando a salir de nuevo, y ella está atrapada aquí, todavía amando a alguien a quien dejó ir. El profundo arrepentimiento de esta semana viene acompañado de una claridad sobre sus propios errores que es casi clínica en su precisión. Ya no se culpa vagamente y de forma generalizada. Puede expresar con precisión qué hizo mal, cuándo lo hizo y cómo te afectó. Ve patrones en su comportamiento que nunca antes había confrontado, cómo malinterpretaba las cosas, con qué rapidez se ponía a la defensiva, cómo priorizaba con frecuencia su propia inseguridad sobre tus sentimientos. Ve cómo fue demasiado dura en momentos en que tú hacías lo mejor que podías, lo excesivamente crítica que era, cómo no apreciaba los pequeños gestos que hacías constantemente. Ve cómo te pidió que te fueras en un momento de impulso, esperando que te defendieras, pero en realidad simplemente respetaste sus deseos. Cómo fuiste la persona más importante en esa situación, incluso cuando ella estaba siendo injusta. Esta claridad es a la vez reveladora y angustiosa. Desearía poder retroceder en el tiempo y hacer las cosas de otra manera. Desearía tener una segunda oportunidad para ser mejor, para apreciar más, para luchar por la relación, en lugar de destruirla. Pero sabe que no puede, que esa segunda oportunidad probablemente no llegará, y que tiene que aprender a vivir con esa verdad. El arrepentimiento se consolida cuando finalmente deja de buscar maneras de volver contigo y empieza a reconocer que quizás lo mejor que puede hacer ahora es dejarte en paz, dejarte vivir tu vida sin ella, dejarte seguir adelante por completo. El profundo arrepentimiento también viene acompañado de un dolor que no se parece a nada que haya sentido en las últimas semanas. No es el dolor de la pérdida, ya lo sentía, sino el dolor de un futuro que destruyó. Lamenta todos los momentos que no tendrás, todos los cumpleaños que no celebrarán juntos, todas las noches acogedoras en el sofá que nunca volverá a tener contigo, todos los «te quiero» que nunca volverá a oír de esos labios. Lamenta la versión de sí misma que podría haber sido, la versión que te habría apreciado como es debido, que habría luchado por la relación, que habría sido la pareja que merecías. Hay una triste madurez en cómo ahora reconoce que las relaciones requieren esfuerzo, requieren gracia, requieren la disposición a ser vulnerable y a preguntarse «¿cómo puedo mejorar?», en lugar de simplemente alejarse. El profundo arrepentimiento significa que finalmente ha comprendido una lección que quizás tuvo que aprender al perder a la persona adecuada. Pasa la 7ª semana en un estado de aceptación melancólica, donde ya no espera una segunda oportunidad, ya no crea encuentros accidentales, ya no busca señales de que volverán. Simplemente está aquí,
viviendo con las consecuencias de sus actos e intentando descubrir cómo construir una vida plena incluso sin ti. El arrepentimiento es ahora su compañero permanente, algo que llevará consigo de ahora en adelante, un recordatorio constante de que tenía algo valioso y lo dejó ir, y de que esta fue la mayor pérdida que ha sufrido. Si este video te identificó, muestra tu apoyo. Dale a me gusta, suscríbete al canal y escribe gratitud en los comentarios. Esta pequeña acción ayuda al algoritmo a llevar este mensaje a más hombres que necesitan abrir los ojos y recuperar su fuerza interior. Cada interacción que hagas impulsa este movimiento. Gracias por seguirnos. Quédate con nosotros porque cada día compartimos ideas y consejos para ayudarte a fortalecer tu mente, reconstruir tu autoestima y tomar las riendas de tu propia historia. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.